Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia inaugural de la nueva edición del máster en responsabilidad y sostenibilidad corporativa de la Universidad Politécnica de Valencia. Inauguramos estos días, la semana pasada, y hoy formalizamos la conferencia inaugural, la 17ª edición de un máster online que venimos impartiendo un grupo de profesores de diferentes departamentos de la Universidad Politécnica de Valencia, pues ya a lo largo de 17 ediciones, que aparte hemos tenido la suerte de poder impartir con universidades hermanas en Latinoamérica, tanto la Universidad de Medellín en Colombia como la Pontificia Universidad Católica Americana, que desde aquí mandamos un saludo a todos aquellos egresados que desde aquellos países pues nos están siguiendo este acto que estamos también emitiendo en streaming, ¿no? Más allá de los que aquí habéis tenido a bien compartir esta tarde de este espacio con nosotros, ¿no? Yo brevemente quería poner en contexto el trabajo que desde el máster en responsabilidad y sostenibilidad corporativa estamos realizando de cara en nuestro entorno, la Comunidad Valenciana, a través de la UPV, pues formar a profesionales que desempeñen un papel en las empresas que cada vez está más demandado, que es el de la gestión de la sostenibilidad de las organizaciones, en el que estamos viviendo en los últimos años un gran desarrollo normativo en nuestro entorno europeo y evidentemente esto pues no es algo reciente, ¿no? Sino que es una corriente que desde hace tiempo pues cuestionarse que las empresas tienen que ir y hacer algo más que solo justificar su desempeño económico, sino también reflexionar y analizar pues su desempeño social y ambiental, pues es algo que ya desde la responsabilidad social empresarial veníamos estudiando y ahora denominada sostenibilidad corporativa está más de moda que nunca y en las agendas de las organizaciones, ¿no? No obstante, como siempre, pues con nuevos retos, con nuevos contextos que la condicionan, porque tenemos que estar atentos a cómo evoluciona. Y en ese sentido, ahora será presentado convenientemente, pero tenemos un ponente de excepción que nos ayudará a analizar este tema. No obstante, en este inicio, en esta inauguración, aprovechando que contamos con la presencia de un profesor, concretamente el coordinador del programa por la Universidad de Medellín, que está de estancia actualmente en la UPV, pues en otras ocasiones y en otros actos hemos conectado vía streaming online, pero esta vez, pues aprovechando su presencia, voy a dar la palabra al profesor Jorge Andrés Polanco, coordinador del doble título que impartimos con la Universidad de Medellín y que básicamente en esta edición que inauguramos hoy, pues nuestros alumnos, tanto los matriculados en España como los matriculados en Colombia, comparten esta edición, ¿no? Por lo cual, con más sentido, Jorge Andrés, unas palabras. Pues muchas gracias a todos, profesor Gabriel, por su introducción. Es para mí un gusto estar aquí en este auditorio hoy con tan importantes representantes del tema. Muchas gracias también a la Universidad Politécnica de Valencia por invitarme a esta estancia de investigación, que pues no tiene otro propósito que seguir fortaleciendo el trabajo que llevamos realizando en estos ya casi 10 años entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Medellín. Un saludo a los estudiantes que en este momento inician la cohorte en Colombia y también a los estudiantes que están aquí en España. Pues nada, creo que esta relación está dando sus frutos y esperamos
fortalecer con mi permanencia aquí el proceso de formación en la producción de conocimiento, pero también en la cercanía con las empresas de Iberoamérica. Muchísimas gracias y aprovechando entonces la presentación del doctor Pedro Rivero. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues a continuación voy a ceder la palabra al profesor Juan Julián en calidad de director del Centro de Investigación en Gestión de Empresas, que es el centro al que está adscrito el máster en el Departamento de Economía, que es la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, él es también miembro de las comisiones de AECA, que es de donde proviene el profesor Pedro Rivero. Y bueno, y que mejor que él, como director del centro y como también pues miembro de AECA, de las comisiones pares a la del ponente, pues que mejor que él para presentarlo. Cuando quiera, Juan. Buenas tardes a todos. Para mí es una satisfacción estar hoy aquí en este acto, compartiendo la mesa con buenos amigos, pero sobre todo también tengo la ocasión de estar con los alumnos de este interesante programa RSC, tanto los que están hoy aquí presentes como que nos están siguiendo a través de streaming desde Colombia. Y también pues, coincidir con compañeros de la Universidad de Medellín, pero también de una universidad para mí tan querida como es la Universidad de Valencia. Quiero, en primer lugar, agradecer al máster y muy en particular a mi querido amigo Gabriel García, como director del mismo, pues, que me haya brindado la oportunidad de tener que presentar pues, a una persona como Pedro Rivero. Yo tengo que hacer una confesión de entrada. Pedro Rivero es un muy buen amigo y además apreciado a la par que admirado. Mis palabras, que he empezado por reconocer amistad, evidentemente no pueden alejarse de la ruta de lo que un amigo espera que diga de otro. Pero los hechos que avalan el currículum de Pedro Rivero me permiten decir, sin temor a ser exagerado, que estamos ante un conferenciante de auténtico lujo. De auténtico lujo por una trayectoria académica y profesional realmente muy meritoria y muy brillante. Por hacerles un resumen, un verdadero resumen, que es difícil en una persona con la trayectoria de Pedro, como académico, es decir, es una persona que empieza su formación como profesor mercantil en la Escuela de Comercio de Santander, luego se hace el doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Complutense de Madrid, donde acaba siendo catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en un momento en el que la Complutense de Madrid era todo un referente en nuestro país, con personas, por no citar muchos más, como Fernández Pirla, Suárez y propio Pedro Rivero, a la que todos los que nos empezamos a interesar por temas de la empresa y de la contabilidad acudíamos a sus manuales. Además, pues yo tengo la suerte de compartir con él una diplomatura, y es la diplomatura en estudios cooperativos, que impartía, desde ya nos estábamos recordando en el almuerzo de los años 60, la Escuela de Estudios Cooperativos. Él la cursó en la Politécnica de Madrid y yo la cursé aquí en la Politécnica de Valencia. La actividad profesional de Pedro de Rivero es impresionante. Economista de la Dirección General de Economía del Ministerio de Agricultura, economista de la Caja Rural Nacional, ha sido expresidente del Liberbank. Hay que decir que él es presidente del Liberbank en el momento en que se produce una fusión de las realmente relevantes en el mapa financiero español, porque es Comunicaja y constituyen la quinta entidad bancaria del país. Es además es presidente también de UNESA, Unión de las Industrias Eléctricas Españolas. De ahí también que haya sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía. Ha sido también vicepresidente y es miembro de la ejecutiva del Consejo, de la Comisión Ejecutiva de la Junta Directiva de la COE. Tiene multitud de distinciones. Es realmente difícil hacer un resumen de alguna muy curiosa como Cruz del Mérito Aeronáutico, pero es miembro de la Real Academia de Doctores, donde es el presidente de la comisión de la sección de Ciencias Políticas y Económicas. Además, es miembro de la Real Sociedad de Geografía
tiene la mayor distinción que otorga una universidad pública en nuestro país y en todas las instituciones académicas del mundo, que es el doctorado honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido miembro de los consejos sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Politécnica de Madrid, que yo creo que realmente debe de sentirse muy complacida de una persona con conocimiento profesional y del mundo académico de él haya estado. Como verán, estamos realmente ante una persona que es realmente muy relevante. Y lo es en la asociación en la que tenemos el gusto de coincidir, muchos de los que estamos hoy aquí presentes, estoy en una Villa Begoña también, es AECA, la Asociación Española de Contabilización de Empresas, tiene más de 4.000 asociados, varias comisiones de trabajo. Pedro preside la DRSC, pero además de eso es el vicepresidente de AECA y una de las personas, yo creo, referente de lo que es esta asociación científica. Por ello, el que tengamos la oportunidad de escucharlo al presidente de la comisión de responsabilidad social corporativa de AECA, yo creo que es un auténtico lujo y hay que darle las gracias por tener la deferencia de acompañarnos en la agenda que consta apretada, pues una persona muy activa, lleva muchos años, continúa estando muy activo, afortunadamente, y nos alegra mucho tenerlo en la universidad. Él sabe que, bueno, que AECA siempre es muy bien recibida. Aquí somos muchos colegas de CEGEA, miembros de la asociación. Tenemos además nuestras interrelaciones con la universidad vecina, en la que también hay otros muchos colegas que también son miembros de la asociación y nos complace pues, tener a uno de los más altos representantes de nuestra asociación aquí impartiendo la conferencia y más con el currículum, como he dicho, de forma muy resumida de Pedro Rivero. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Muchas gracias, Juan. Todo lo que ha dicho, quédense con lo importante. Lo importante es que somos amigos de verdad y hace mucho tiempo. Por lo tanto, el resto, muchas cosas, mucha parte de ellos, problemas o cuestión de la edad. Eso con 20 años es cuando tiene verdadera importancia, pero bueno, es difícil de conseguir con muchos, a veces también con muchas. Yo estoy además muy agradecido a esta oportunidad que me dan a mí y muy ligado a AECA, para poder colaborar justo con los ambientes universitarios. Y Gabriel, también le da la gracia a vosotros y además estar acompañado no solo con las asistencias, digamos, españolas, sino con las instituciones como la Universidad de Economía, en la cual también desde AECA estamos intentando hacer. Tenemos un montón de colaboraciones cada vez más, no sé si tenemos medios suficientes, pero que nos parece que es importantísimo. En este tema en el que vamos a entrar, evidentemente yo, aparte de lo que quería decirle, pues estamos en un margen enorme, en un acto de inauguración de un máster. Yo he intentado orientar esta intervención a transmitir un poco en dónde estamos, qué estamos haciendo, hasta dónde hemos llegado y, desgraciadamente, pero como aliciente para ustedes, lo mucho que nos queda por hacer. Yo, aparte de lo que podamos hacer nosotros y en este máster, pues decir también que tenemos Begoña nos tiene muy relacionados con el EFRAC, que es uno de los focos europeos en los que estamos desarrollando, que están desarrollando, y por lo tanto tenemos muchas cosas. Las debemos a que ella es la que colabora en que trascienda lo que podamos hacer en esas comparecencias públicas o audiencias públicas, muchas veces bastante poco criterio para lo que les gustaría a los elaboradores de las normativas. Yo, como introducción, tiene que ser además un resumen. Lo que sí ya le he dicho a Gabriel, y lo digo, me pueden dejar, me van a dejar las transparencias, hacer con ellas, y me tienen a su disposición, y a la de la ECA, si hay alguien que quiere desarrollo sobre ello. Es imposible dedicar en lo que hemos quedado que dedicaríamos
no más de 45 minutos y las preguntas que ustedes quieran hacer por mi parte hasta a la hora del tren. Y a eso voy a intentar, es decir, tendré que pasar necesariamente rápido, pero ahí les queda. He intentado que haya más conceptos que desarrollar, porque, repito, estamos en el inicio de un máster y, por lo tanto, me parecía que motivar sobre qué hay que saber y en qué conviene seguir trabajando porque falta, pues era un aliciente importante. Empezar en la introducción diciendo algo que para mí enmarca todo lo y en dónde estamos. Hay una vieja controversia en Estados Unidos entre las universidades americanas, las principales, en las que se discutía los planes de estudio. Dice, bueno, estamos sacando gente que va a ir luego a unas profesiones que no existen. Existen hoy, pero que sabemos que no van a existir. Y la controversia era entonces, ¿qué enseñamos? Yo decía, hay que enseñar para lo que existe, pero no va a existir, o hay que enseñar para lo que va a venir, que no sabemos exactamente lo que es. En la polémica hubo dos posiciones. Una, que defendía, pero vamos a hacer bien lo que hacemos, el futuro ya vendrá, y por lo tanto, no vamos a cambiar, a enseñar lo que no sabemos que va a pasar. La respuesta fue, vale, como no sabemos lo que va a pasar, no cambiamos las enseñanzas, pero decía en la controversia, pero sí que somos capaces de enseñar muy bien para lo que no va a venir. Al final, en la controversia digo, vamos a ver, vayamos a la esencia y aparece lo que se llama, o se conoce ahora allí, de la Sociedad Americana de Accounting, establecido como formación STEAM. STEAM hay que tener conocimientos científicos, de tecnología, de engineering, de matemáticas, en todos los contenidos, sean ciencias sociales, sean ciencias de economía, sean contabilidad, sea lo que sea, porque son los elementos que nos permitirán estar bien posicionados en donde estamos y aceptar o ser capaces de aceptar lo que venga a medida que se vaya desarrollando, incluso participar en su desarrollo. Es decir, saber lo que tenemos que saber qué es lo que hay que hacer o cómo tener la actitud y saber cómo se hace son el camino a seguir. Por eso hay oficios viejos y nuevos que son modernos y viejos y nuevos que han desaparecido o obsoletos. Por lo tanto, es los contenidos esenciales de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, de los que tienen que formar la esencia. ¿Por qué? Pues porque al final, por ejemplo, pues no está muy bien la sociología, pero ¿qué es la sociología? Por ejemplo, ¿qué es la sociología sin la sociometría? Pues un poco en ese camino vamos a ver que es donde nos encontramos en el tema de la sostenibilidad y el reporting. Lo primero es el sistema. De aquí hablamos de una idea, como es la sostenibilidad, para desarrollar y aplicar en un sistema que la verdad es que no sabemos cuál es. Que nosotros sí sabemos que estamos hablando para el sistema occidental, europeo, de democracia liberal, Estado del pasado, Estado de Derecho, que opera en economía social de mercado de libre concurrencia y competencia y que procura el desarrollo económico y social. Bueno, pero eso es en una parte del mundo. Es decir, eso somos lo que pretendemos nosotros. Porque en ese sistema juegan el público, el sector público y el privado. Y es evidente que en el sistema mundial, el global, el papel de ambos no siempre es el mismo. Entre intervención y regulación, en el de mercado, la regulación tenderá a potenciar que el mercado funcione y funcione bien. En la intervención en otros sistemas, en otras partes del sistema global, sucederá que lo que pretenderá es que la intervención le ponga
por decirlo de alguna forma, limitaciones o trabas sustituya en parte al mercado, aunque siga hablando en general del mercado como la institución. Lo mismo pasa con las organizaciones y las instituciones. Es evidente que está claro las instituciones que hay. Estamos en una situación en la que las instituciones, después de la depresión del año 1929-30 y de la guerra mundial, aparecen un montón de instituciones con dos finalidades. Una, el crecimiento y desarrollo económico, y otra, la paz. Esas son Naciones Unidas, esos fueron en su momento los tratados de Bretton Woods para la económica, fueron la Sociedad de Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el Euratom, es decir, el Pacto de Comercio Mundial, etcétera, etcétera. Instituciones que intentaban que no volviera a pasar lo que había pasado. La depresión, la guerra, y por lo tanto, eso es terrible. Ahora bien, el papel hoy de estas mismas instituciones, tenemos las que teníamos que tener o hemos sustituido o reformado estas, lo veremos. Tenemos también los objetivos. En el caso europeo, como hemos dicho, en el caso nuestro, pues están basados todos en la Agenda 2030 con los objetivos, los 17 objetivos y las 139 tareas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y sabemos también, o tenemos, que el sistema necesita información y reporting para transparencia y confianza, porque sin ello no hay posibilidad de ir operando en lo económico-social de forma normal y efectiva. Para que esto sea así, además, requerimos que esa información, ese reporting que tiene que darse a la sociedad, esté verificable, sean dos condiciones que veremos alguna después, la llamada verificación e información sobre sostenibilidad. La directiva de la Unión Europea sobre sostenibilidad da un paso, veremos algunas cuestiones hoy, de gigante en el concepto y en el cambio del concepto. Estamos pasando de lo que era una empresa, ahora lo veremos, en funcionamiento, pero ¿qué ha ocurrido? Es que lo que ha ocurrido después de la Guerra Mundial y casi al mismo tiempo son unos hechos que se han coincidido en el tiempo y que tienen casi cada uno de ellos carácter disruptivo, rompedor, revolucionario, pero juntos aún más. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, veníamos de la crisis financiera, de los principios de los 80, teníamos en mente, pero no habíamos hecho nada en concreto, habíamos avanzado muy poco en la crisis ambiental, dentro de ella en la climática. Fíjense que en el año 92 se realiza en Brasil la cumbre mundial sobre el tema ambiental. En 92, estamos hasta el 2015 no se produce el Acuerdo de París. Y a su vez, todavía hoy tenemos que ver cómo desarrollamos lo que allí por lo menos había el objetivo y por lo menos se fija un plazo, 2050, 1,5 grados de emisión neta, cero de carbono, de CO2. Bueno, por lo menos sabemos a dónde vamos a llegar. Pero los deseos de progreso muy loables le añaden, como vamos a ver ahora, mucha más cosas. Repito, esos tres elementos, por lo menos producen, pues desde la crisis pandémica, en la que la solución era que nos aisláramos, al desarrollo social, económico, que lo que dice, y al desarrollo de las tecnologías, que dice que a ver si hacemos un único mercado mundial, globalizando todos los sistemas y respondiendo a normas comunes
en todos los países. ¿Cuál es la consecuencia de los efectos contradictorios de estos sistemas en general? Bueno, pues en economía lo teníamos claro. Hay todo un desarrollo de la teoría del caos. El caos en el sentido de hechos desordenados y sobre los que no se tiene un control para provocarlo. Y siempre se ha dicho que lo que tenemos que buscar son elementos, instrumentos para poder pasar del caos al desorden, que ya es saber que estamos en desorden, pero sabemos cuál es lo que nos falta, y poder pasar con las instituciones a el orden, es decir, al nuevo sistema, que puede ser el antiguo reformado, pero si los hechos disruptivos han sido muy fuertes, normalmente haría falta otro. Y el problema es que en este momento, como les digo ahí, tenemos más preguntas que respuestas, mucho más problemas que soluciones capaces de afrontarlos y solucionarlos. Y por lo tanto tenemos que esos hechos han provocado una revolución que nos lleva a una situación para la que no tenemos todavía el control. Es decir, hay una transición que requiere ayudas adecuadas. Se habla siempre de, es tan fuerte que se habla de transición justa y que tiene riesgos, pero ya no es un aumento del sistema general de riesgos, es una complementación con nuevos riesgos que todavía no somos capaces de valorar bien. Naturalmente, hay, a su vez, disposición de ciencia y tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, que están en distintos grados de desarrollo y, sobre todo, que están en un desarrollo global, pero en aplicación muy dispersa en según qué zona geográfica, y sin embargo todos van a acabar parando a competir en ese mercado mundial. Hablo desde el punto de vista económico. Aparecen así economías, sistemas económicos que no conocíamos, pero que, como son la economía circular, es decir, tenemos que fabricar pensando en el aprovechamiento o la no producción del residuo, cosa que antes el residuo era, como su nombre indica, según hemos dicho, el desecho. Es que no se puede desechar, porque eso le afecta al medio ambiente o le afecta. Por lo tanto, hay que buscar la economía de impacto. Es decir, oiga, usted lo que tiene que hacer no puede hacerlo si no es capaz de medir, bien porque es su objetivo o bien porque quiere evitar sus consecuencias, el impacto que va a producir su actuación. De forma que, en lo que respecta al área que corresponde a mi especialización, en la contabilidad, se habla ya hablando de estos temas, pues de presentar balances cuyas partidas estén ponderadas por riesgo. Su valor va a depender no solo del coste histórico y no de las expectativas, sino del riesgo de que se produzcan o no, o valorarla, donde dice la economía de impacto, valorarla en función del impacto sobre el resultado, o sea, activos ponderados por impacto. Naturalmente, informativamente, en el reporting, todo esto tiene que provocar una revolución, como es lógico. Punto en que estamos. El sistema general. Ahora el que tenemos, por supuesto, como está, no, va a haber que modificarle, va a haber que adaptarle, o va a haber que cambiarlo o sustituirlo. Pero ojo, porque si hay que cambiarlo o sustituirlo, ¿por cuál? ¿Por qué? No hay uno que valga. Por lo tanto, la transición parte, como decía antes, de un vacío. No tenemos un sistema que soporte todo aquello que va a exigir la sostenibilidad de las actuaciones, en este caso nuestro, de las actuaciones empresariales. Y en eso está la empresa. En ese mundo es donde la empresa
tiene que ser sostenible y además tiene que reportar sobre por qué, es el reporting, por qué es sostenible. Para ello, el concepto de empresa no es que sea nuevo, pero hay que retomar algunas formas de verla. Por ejemplo, que lo que está claro, porque hay elementos que son comunes a cualquiera de los sistemas, al liberal, al intervenido, al de economía capitalista, al de economía de los sistemas de economía dirigida, pero en cualquier caso, a los sistemas cooperativos, de los que diré alguna cosa después, pero en todos ellos hay una unidad que trabaja, que llamamos unidad económica de producción, es decir, un conjunto ordenado, dirigido, que realiza una actividad y que es el proceso que se da desde, por un ejemplo, de todo proceso, de toda empresa, parte de una idea sobre la que se aplica la famosa I más D más I, hasta llegar a obtener el elemento. Por ejemplo, he puesto desde la idea de volar. Nos gustaría volar. Una vez que se tiene la idea, dice, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues empieza el proceso de I más D, información, desarrollo, investigación. ¿Qué hacen los pájaros? ¿Por qué vuelan? ¿Por qué están allí? ¿Cómo están? Hasta que se consigue tener un aparato que vuele. Y luego hay que pasar con innovación al comercial. No es lo mismo tener un aparato que me permite volar que tener un avión de pasajeros capaz de participar ya en traslados que no son solo turísticos, sino que son de comercio, que son de transporte de mercancías, etc. Bueno, eso es por eso es una empresa. Visto por otro lado, por donde empieza y por donde acaba el proceso, pues también es una unidad que transforma dinero, es decir, liquidez, mediante un proceso financiero que consiste en captar el ahorro en forma disponible, aplicarlo, invertirlo, inmovilizarlo y recuperarlo otra vez, a ser posible, con valor añadido, mediante el proceso de venta y cobro del producto o servicio que se ha sido capaz de elaborar. Es un proceso de inversión, desinversión, inversión, de liquidez, dinero, inversión, dinero. Pero también es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro. Toda la teoría de la agencia, y además relaciona toda es un conjunto, un lugar al que se dan cita factores de producción llamados, es decir, elegidos por el empresario y puestos a funcionar también bajo la dirección del empresario. La empresa luego adquiere formas societarias, que pueden ser la capitalista, anónima, la cooperativa, la no lucrativa. La fundación también es o debería de serlo, una empresa. Tiene que funcionar con unos objetivos, con unos medios, con una organización y con unos recursos. Y a partir de ahí, pues, ¿cómo evoluciona la empresa? Igual que he visto cómo iba evolucionando el sistema, pues pasando fundamentalmente de lo que era una empresa financiera, stakeholder, los propietarios son a la empresa RSC, es decir, el stakeholder. Lo que tendría que ser sostenible, en este caso la empresa, tiene que tener, es la concepción sobre la que debemos trabajar, es la concepción stakeholder, porque no interesa solo el resultado final, como era en la empresa financiera, el mayor beneficio en el caso de la anónima para el accionista. No, es el mayor beneficio para el conjunto de los que participan y a su vez que siga siendo el lugar de encuentro. Es decir, ten en cuenta que la empresa es un lugar de encuentro al que el empresario llama a los distintos actores, los cuales les llama y les va a decir,
Aquí se viene primero a trabajar todos lo mejor posible, porque luego lo veremos, porque eso es lo que dará lugar a la creación de riqueza. Pero al mismo tiempo será inevitable que cada uno luche contra el otro para llevarse la mayor parte posible de lo producido. Incluso lo exigirá como condición para aportar. Bueno, pues ahí estamos. De todo eso va a depender la sostenibilidad. Pero, ojo, eso era antes. Ya, ahora nos dice, oiga, usted va, como siga por donde va a morir de éxito. Es decir, usted va a tener mucha creación de riqueza, pero en poco tiempo y se va a cargar el planeta, aspecto ambiental. O, mire usted, trabajar no, o me cambia el reparto de lo que ahí se produce, o yo además me tengo que recibir lo que creo que me merezco y además realizarme integralmente como persona, porque detrás de cada stakeholder hay una persona. Entonces, necesito que sea la parte de la sostenibilidad social. Y además usted a mí no me insulta. Además usted me dice y me dirige, me hace, pero con un gobierno corporativo que sea también sostenible. Por eso, partiendo de lo que en la ECA definimos en su día como RSC, era el modo en que las empresas integran. Se me ha olvidado subrayarlo, por ejemplo, voluntariamente. ¿Voluntariamente? ¿Y por qué voluntariamente? Pues primero porque es necesario. Cuando sea necesario, hay dos formas de que lo hagan. Una, que se lo impongan por ley. Otra, que usted competitivamente intente hacerlo lo mejor posible para que la sociedad se lo reconozca y mejore su actuación. El que tenga que imponer una ley es un mal necesario, porque la RSC va a ser necesaria. Pero es un mal. ¿Por qué es un mal? Pues porque la ley en sí, siempre, entiéndanseme bien lo que voy a decir, porque voy a decir una burrada que me parece que no lo es, siempre es mala. Si todos fuéramos buenos, no hacían falta leyes. Pero como vamos a hacer lo que nos conviene y no lo que conviene al conjunto, la ley, por definición, al menos ético-moral, es el mínimo indispensable para que la convivencia sea posible. A partir de ahí empieza a sufrir la libertad. Y en el caso de la empresa, la competitividad. ¿Por qué? Pues porque es obligatorio, todos tendrán que hacerlo, no hay cero de competición. Si es voluntario, el que mejor lo haga debería de ser mejor recompensado y eso motivaría a que cada vez lo que en principio fueron las leyes de la mano invisible de Adam Smith del mercado. Se suponía que el mercado lo iba a conseguir él por su cuenta, pero los que conocemos un poco la historia de Adam Smith, él seguramente no hubiera separado nunca su riqueza de las naciones de su obra anterior sobre la ética de los negocios, sino que defendía incluso el filantropismo. Por lo tanto, bueno, para nosotros ahora es voluntaria, integra voluntariamente especial en su estrategia, en su gestión, en sus operaciones comerciales, su preocupación respecto a la integración con su entorno social, económico y ambiental. Fíjense que esta es nuestra definición moderna. Ya se ha quedado antigua también. Ya se ha quedado antigua, ¿por qué? Pues porque ya le falta toda la gobernanza. Y por lo tanto, pues hemos seguido la sostenibilidad empresarial. Hoy ya en sostenibilidad, no en RSC, sino en sostenibilidad, en práctica es sostenible económicamente, rentabilidad y productividad, sostenible financieramente, capaz de recuperar las unidades invertidas en el tiempo en el que se obtuvieron los préstamos. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social
sostenibilidad en gobernanza, empleo de gobernanza de los criterios de, otra vez, ambientales, sociales y buen gobierno. Por tanto, hoy, para nosotros la empresa sostenible y la información, que luego vamos a ver, debería llevarnos a ser capaces de juzgar si esta empresa es o no es sostenible porque cumple con estos criterios, sería una empresa que pudiera ser calificada empresa RSC, que actúa, como hemos dicho antes, con criterios que se organiza y gobierna con criterios ASG y que tiene entre sus objetivos, aparte de los propios económico-financieros suyos, orientados en el mundo occidental europeo, en lo que conocemos como Agenda 30 y los objetivos de desarrollo ODS, a lo que también hemos hecho referencia. ¿Panorama en el que nos encontramos? Bueno, pues ahora vamos ya al reporte, que era el tema de hoy, y gasto ya 20 minutos en el otro. Bueno, pues el reporting pasa de información financiera a no financiera a lo que queremos que llegue a información que nos permita juzgar sobre si la empresa esta que hemos dicho antes es sostenible o no con las condiciones que hemos dicho. Para ello vamos a emplear información financiera. Y yo pongo aquí de base fundamentalmente contable. Luego diré alguna cosa sobre esto. Información no financiera en el sentido de que puede estar en los reportes de la contabilidad, pero puede no estar. Y de hecho alguna no estará. ¿Por qué? Porque corresponde a otras disciplinas económicos, sociales y ambientales que no son propiamente, que no están en la contabilidad. Por lo tanto, la información sobre sostenibilidad tendrá que tener en el reporting información de naturaleza financiera y naturaleza no financiera, contable y hoy por hoy, algo que se desarrolle más la contabilidad, el reporting contable por información no contable. Por eso, al final nos movemos en un campo, es decir, ¿qué pretendemos calificar? Vamos a reportar. Porque luego queremos que esté verificado. Bueno, queremos reportar si la información que se da y es una limitación, y Begoña me corregirá en su perfecto derecho, que es una información que puede estar orientada. Para mí sería insuficiente, pero puede estar orientada a verificar que toda la información que se da es material, con la doble materialidad, material porque afecta a la empresa o porque afecta al sistema social y al sistema ambiental, que ya también se habla de doble materialidad, de doble importancia. Habría que hablar, si como he dicho antes, es verdad, habría que hablar de 3 o de 4 materialidades: materialidad de gobernanza, materialidad social, materialidad de error. ¿Por qué vamos a dejar solo la material en los resultados y las otras agruparlas en una sola, cuando tiene especificidades muy distintas? O sea, muchas veces no tiene nada que ver, tiene un indicador ambiental con un indicador social o con un indicador, tiene que ver un indicador de género con un indicador de CO2, pues pero si estamos ahí, es imposible abarcar todo porque, como sabemos también muy bien, que mucho abarca poco aprieta, y por lo tanto intentar llegar a esos límites, a que todo sea financiero, por ejemplo, pues muy bien, pues es un deseo muy loable y tiene casi la 100% de garantía de que nunca se cumplirá, o por lo menos en siglo. Pero al final lo que sí tenemos son, y en ello están trabajando también las autoridades europeas, que la opinión sea sobre sostenibilidad.
alguien tiene que decir, basado en la información, si eso, entidad, unidad, empresa concreta tal, es o no es sostenible. Entre otras cosas, porque si es sostenible, debe ser ayudada caso de que lo necesite, al menos transitoriamente. Y ya entonces, además, habrá que poner en marcha las ayudas que correspondan a su enfermedad. No se le puede dar aspirina a todas las empresas porque a lo mejor le duele no la cabeza, sino otro tema. Es decir, entre fondos en subvención a préstamos a más plazo, a subvención de interés y no de préstamo, a avales, a garantías, según cual sea el estado del enfermo, en caso de que necesite, y si necesita, si es sostenible, tiene que ser transitorio, porque algo que es sostenible con ayuda no es la sostenibilidad de la que aquí estamos hablando, sino sostenibilidad con su propia actividad. Es decir, pues, evidentemente, por ejemplo, una sociedad, una empresa, en la que el único capital sea el aportado por el empresario, pues hasta que se haga cero con las pérdidas siempre es sostenible, porque no tiene que devolver nada a nadie. Pero vamos, la empresa como proceso de producción, es evidente que si está produciendo pérdidas, aunque sea financiación solo del empresario, no es sostenible, no debería calificarla de sostenible. Y las agencias de rating, las instituciones que opinan, van a empezar, he puesto aquí unas cuantas de las que hay, pero los criterios con los que establecen ese rating, hoy por todo lo que hemos dicho, ni están uniformados, ni responden a la investigación. De hecho, no hay tampoco una ponderación entre cuánto vale lo económico, cuánto vale lo financiero, cuánto vale lo ambiental, cuánto vale lo social, cuánto vale la gobernanza, para poder hacer una ponderación. Así pasa, por ejemplo, que si tomamos el tema medio ambiente, algunas de estas que están viendo ustedes ahí le dan a compañías tan conocidas como Tesla, el medio ambiente, un ranking espectacular, porque dedica mucha gran parte de su actividad a la utilización de renovables, de energías renovables. Bueno, pues ahora la verdad, en el conjunto global de algunas de ellas, no diré el nombre porque cada una da un ranking, pero algunas de ellas da a Tesla muy por debajo de, por ejemplo, Exxon, que es petrolífera y que teóricamente estaría llamada a desaparecer a corto plazo según los últimos acuerdos de Dubái, pero que está haciendo unos esfuerzos para emitir menos de lo que emitía, de una importancia gorda, mientras que Tesla, la calificación por la governanza es muy baja. Al poner uno y otro, resulta un ranking que responde a unos criterios no necesariamente compartidos. Por tanto, en cambio, ese rating sí que tiene influencia especial a la hora de valorar esa empresa, donde en el mercado, en los inversores, etc. Todo este caos nos lleva a la necesidad de otro campo. Repito, les hablo campos. Nosotros estamos trabajando en el lenguaje XBRL, junto en este caso nuestro con registradores, con la central de balance del Banco de España. ¿Por qué? Pues porque en toda esa información, que es material, pero que no es todavía medible financieramente hablando en términos monetarios o en términos clientes, es preciso utilizar un lenguaje que permita luego la comparabilidad, pero no solo la realidad, sino que permita que esa información sea procesable. Entonces, en el caso ya en los registros, se dice la presentación de una empresa del lenguaje XBRL, pero el Banco de España está utilizando en ese lenguaje y está utilizando técnicas de inteligencia artificial, programas de investigación para traducir
la lectura, por ejemplo, de las memorias, que suelen ser muy grandes, o de los informes de gestión, y completar la información que se obtiene directamente del balance o de la cuenta de resultados. Eso es todo un campo importante y, evidentemente, conclusión, pues lo están pidiendo. Nos falta taxonomía, hay algunas, pero nos faltan estándares, nos faltan métricas, pues lo que decía al principio, valores monetarios comparables y también no monetarios, pero que sean comparables, especialmente en los intangibles y en riesgos, y también en impacto social y en gobernanza. La verificación, que es el otro pilar, creo que me puedo emplear 10 minutos a lo que queda, la verificación. Pues también aquí estamos teniendo una vuelta. Se habla de auditoría, la directiva que mencioné antes europea, se hablaba ahora de auditoría como el paso formal más fuerte que podía haber en cuanto a la calificación de la información. Una auditoría era la comparación de la información con los estándares establecidos en la información financiera, y si no había salvedades y si no había una pues eso era una. Y en cambio, cuando no había estándares, se aplicaban procedimientos que se denominaban y se denominan procedimientos acordados, es decir, verificaciones. Una entidad especializada acuerda conmigo que para lo que yo quiero opinar, conmigo empresa, que para lo que yo quiero opinar, he utilizado esta información, he aplicado este método y he obtenido este resultado. Y entonces el especialista verificador no dice, tiene razón o no lo tiene, pero sí dice, o no, puede no dar opinión, pues no veo nada que se oponga en lo que yo conozco, a que lo que dice este señor sea verdad. La opinión para hablar de sostenibilidad, incluso empresa en funcionamiento, más allá de si la empresa, más allá de si las partidas están valoradas por cómo se empresa en funcionamiento, pero claro, siempre aplicamos las normas NIF para la empresa en funcionamiento, no para la liquidación, no para la que se objeto de una intervención, eso está claro, pero no, si lo que queremos decir es que esta empresa es sostenible o no. Si además queremos decir en qué condiciones, porque es sostenible pero necesita ayudas, qué tipo de ayudas, para eso tenemos que entrar en el análisis, no solo en la información, sino que el reporting tiene que llevar, o ser capaz de llevar unas conclusiones, y para saber si el reporting lleva esas conclusiones, tenemos también que definir qué son las conclusiones que yo quiero obtener, porque evidentemente no será lo mismo la información y el reporting que quiera un inversor, que la que quiera un gestor, que la que quiera un empleado, o que la que quiera la bolsa de valores. Cada uno querrá una u otra. Entonces, por eso, esto sí que no voy a... Hay dos cosas que les voy a mencionar, pero no voy a entrar en ellas. Por esto hemos hablado de la clasificación funcional. Por una cosa, en este momento es del balance, en este caso, y de la cuenta de resultados. Dado que es un flujo continuo de valores, está recogido, en primer lugar, en un documento fundamental que es el balance, que es un flujo recogido en un estado estático. Tendríamos que ir a presentar información del balance medio, de la actividad media o típica. ¿Cómo va a ser igual el balance de una empresa exportadora de naranjas en el mes de diciembre que en el mes de mayo? ¿Verdad que la actividad no estará representada más que... Luego, dentro del balance y la cuenta de resultados, que son la base fundamental de la información financiera, junto con el informe de gestión, los estados de tesorería, etcétera, pero en la base, lo que solemos reportar, lo que solemos conocer, no publicar, en definitiva, porque dentro de la empresa sí se conoce, pero fuera,
que es de lo que estamos hablando, que los poderes contables etc., o la nueva valoración, lo que nos ofrecen es un balance societario, no económico. Societario. Es decir, en el balance está todo lo que es propiedad de la sociedad propietaria de la empresa. Pero a mí lo que yo quiero saber es si la empresa es sostenible, no si la sociedad, pues si lo quiero saber también, pero la sociedad, ¿qué quiere esto decir? Pues quiere decir que hay una cantidad de elementos en el balance y en los resultados que no son de la actividad empresarial y de la actividad complementaria. Y algunos que sí son de la actividad empresarial, vuelvo al tema de las ayudas, que transitoriamente pueden no ser de parte. ¿Por qué? Por ejemplo, por la capacidad ociosa. Es decir, si yo tengo 2 máquinas, pero he empleado solo una, porque el mercado me ha bajado, una de 2, o hay crisis de mercado y no lo voy a recuperar, con lo cual tengo una máquina que la tengo que buscar otro destino, o es transitorio y cuando se ponga otra vez la cifra de negocio, es decir, la cifra de venta en el nivel para el que yo estaba proyectado, en ese momento la segunda máquina. Pero yo no puedo hablar de márgenes de competitividad en el mercado metiendo el coste de una maquinaria que no ha participado en el mercado. Yo necesito saber cuáles son los elementos que son de la empresa que han participado en el proceso productivo, etc. Y esa información es evidente que el empresario la tiene. ¿Por qué no se traslada fuera para que sea comparable? Por razones de transparencia, no por razones de falta de datos. El dato se tiene, el gestor sabe muy bien la diferencia entre el gestor y el externo es que el gestor conoce perfectamente, porque si no va al desastre por definición. Dentro de las sostenibilidades, yo he defendido, los que me conocen lo saben, que una vez que hemos conseguido separar y decir cuáles han sido los activos fijos, los circulantes, todos los conceptos que empleamos solo son conceptualmente aplicables con rigor si se habla de los activos y financiación que han participado en la producción. Si se habla del total de los que tiene la sociedad, no tiene sentido hablar de fondo de rotación, porque no rotan. Hay una parte que no están destinados a rotar y por lo tanto no tiene que hacer por de ahí que aplicado exclusivamente a los activos pasivos y fondos propios que han participado en el proceso de producción, la estabilidad, el equilibrio patrimonial y financiero se da con este coeficiente básico de financiación. Repito, cuando el que esté más interesado me pide y le doy, porque ahora sí que es evidente que si no, no les mencionaría lo que quiero acabar mencionándole. Se trata de definir cuál es la estructura financiera mínima necesaria para que la empresa no tenga que suspender pagos. Esa es la razón. Otro modelo del que también comento, que se ve al Centro de Rentas y Costes francés, se publicó en el año 68, que es el modelo de productividad global, es decir, el modelo del excedente de productividad global, que es directamente también obtenible de la información contable, siempre que la información contable sea capaz de distinguir entre lo que es precio corriente, precio constante, calidad, cantidad y volumen. Los 5 elementos que hace ya muchos años, me coña que Giri ya hablaba de la multidimensional porque necesitaba unidades distintas de lo que era la moneda. La moneda en sí ha sido uno de los falacias con las que hemos operado creyendo que éramos homogéneos. Si conseguimos valorar todo en moneda, basta sumar, restar, multiplicar y dividir y sabemos ya lo que pasa.
Pero ¿y qué pasa con la moneda si cuando hay inflación resulta que la moneda, por poner un símil, un año mide 1 metro, otro año mide 1,5 metros, al año siguiente mide 1,9 metros, casi nunca va atrás, casi siempre va con la inflación, casi siempre va para adelante. Bueno, pues si luego comparas un año con otro, te aparece que o tienes que hacerlo en moneda constante, o tienes que hacerlo en valor de poder adquisitivo, o tienes que hacerlo en algo que te permita saber si lo que pasaba hace 2 años se puede comparar o no, porque si no, estamos comparando peras con manzanas. Y a veces se dice, no se pueden sumar peras con manzanas, mentira. Se pueden sumar perfectamente y además dar resultado coherente. ¿Qué estoy preguntando? En un cesto que tiene manzanas y peras. ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuántas manzanas hay? Pues no puedes sumar las peras. ¿Cuántas frutas hay? Puedes sumar las manzanas y las peras. El factor de homogeneidad que creíamos que le teníamos con la moneda, cuando la moneda no es estable, pues le hemos perdido. Y los indicadores no nos dan la evolución que queremos que nos dieran. Aquí, fíjense que se distingue entre lo que es generación de riqueza, es decir, cuando los volúmenes, cantidad por calidad, de lo producido son mayores que los volúmenes, cantidad por calidad, de los factores consumidos, ha habido un excedente positivo, no un beneficio, un excedente positivo, y por lo tanto ha habido una creación de riqueza. Fue lo que en su momento, en un librito pequeño, Pierre Maché y Pierre Langard, con el que tuve el gusto de trabajar, calificaron como dividendos del progreso. Es decir, cuando tú estás repartiendo dividendos de la riqueza que has creado, porque también se pueden repartir dividendos sin haber creado riqueza. ¿Cómo? Robándoselo a los stakeholders. Es decir, si yo, la productividad de la mano de obra baja, porque hay huelga, pero el salario que les pago es la mitad, pues a lo mejor me parece el beneficio, a pesar de todo. Ahora, si tengo que, por eso hay el doble juego. Uno en volumen, cantidad por calidad de producción y otro en precios. Es decir, que es donde está el sistema de reparto. Cuanto más sea el salario, precio del trabajo, mayor participación tendrá en el excedente. Cuanto más barato sea el precio del producto de igual calidad al cliente, más beneficiado estará el cliente, etc. Por lo tanto, es el sistema de reparto. Y el propietario aparece aquí como el receptor de verdad de la renta residual, es decir, de lo que queda, si es que queda algo, de lo que queda después de haberse llevado los demás, cada uno su parte. Y es la remuneración, entonces sí, es remuneración positiva o negativa a sus dos funciones, a haber elegido bien la combinación de factores que intervienen en la producción, en tamaño, en dimensión y conversión, más mecanizado, menos mecanizado, etc. Labor de coordinación. Y segundo, la labor de dirección. Es decir, que he conseguido obtener el mejor participación de todos los stakeholders, los agentes que han participado. Si no lo consigo, como sí que se mantiene la igualdad de la partida doble, todo lo que se crea o lo que se pierde, las dos, todo lo que se crea o lo que se pierde se reparte. Todo. Si no se crea riqueza y además se paga peor, pues evidentemente alguien, lo que uno no recibe, lo va a recibir necesariamente. Por eso la igualdad del excedente se mantiene. El origen y la aplicación, y quien lo iguala es justo el empresario. El tercer modelo es el modelo que se da, por ejemplo, ahora que volvemos a hablar del impacto social, de lo social, pues hay otro modelo de gobernanza y de todo, que es el modelo, entre otros, pero el modelo cooperativo. En el modelo cooperativo aparece también la figura del excedente del ejercicio, en el sentido de que el excedente
es provisional o definitivo. El provisional no es más que el complemento a los factores de la producción, el trabajo, etcétera, complemento de lo que como anticipo se les dio en su día. Si va bien, además se les podrá complementar no en función a su participación en el capital, como en el caso anterior, sino en función de su participación en la actividad. Es decir, si es una cooperativa de aceitunas, pues en función de los kilos de aceituna que ha entregado, por ejemplo. No en si es más rico o más pobre y ha aportado más dinero o menos dinero al capital, porque eso lo aportaría además. No, si el cooperativismo funcionara como sistema federal, que es como tiene que funcionar, eso aportaría a su entidad de crédito, que a su vez le aportaría la financiación para el proceso, y no sería, y en la entidad de crédito se seguiría el mismo criterio del excedente en cuanto a la remuneración limitada porque está aportado. Y además, lo que quede es la cobertura de las reservas obligatorias para el fondo de educación o para obras sociales o por lo que sea. Bueno, claro, cuando hablamos de gobernanza, este modelo que está vigente, pero que ha estado durante siglos puesto ahí como de segunda categoría, adquiere una importancia nueva. Dice, oiga, yo socialmente, si me gobierno o gobernanza, si me gobierno de esta forma y obtengo estos resultados, ¿soy más sostenible que si lo hago de la otra forma o no? Pues es una controversia que la hubo desde el siglo XVIII, desde Gilles para acá, que la hubo en Rochdale, que la hubo en Raiffeisen, que la hubo en un montón de sitios, y que vuelve a aparecer como llegue. Esto sigue existiendo y tenemos que volverlo a valorar, porque ahora mismo, antes esto era, bueno, era una forma de parar, pero en la ECA hemos seguido también la otra línea, que es, esto sí termino, la línea del informe integral. Porque entendemos que puede recoger todo esto que decimos. ¿Por qué? Porque es una composición, paso que hay de anexo, pero me le quito y así ahorro tiempo. Lo tiene aquí, es una combinación de datos financieros, de indicadores, de lo que pueden decir los organismos internacionales, como el EFRAG, como el GRI, como trabajando en conjunto, como la propia ECA, cuando hemos desarrollado indicadores que miden la utilización del agua en las empresas energéticas, y por lo tanto, aquí tenemos valores monetarios, indicadores simples, valores en índices, valores compuestos, que nos dan junto con la literatura que precede a este cuadro de indicadores la posibilidad de juzgar en todos estos aspectos la sostenibilidad de la empresa. Nosotros creemos que por aquí está el futuro, y además aquí lo que sí tenemos muy claro, todo lo que vean en hueco y otros más, es lo que nos falta porque no somos capaces de medirlo ni en indicador, aunque sabemos que tiene importancia, ni en valor monetario. Y sin embargo, pues sabemos que pues esos indicadores a medida se pueden ir añadiendo, a medida que se vayan elaborando, y creemos que esta visión, como dice el Instituto del Informe Integrado, el Instituto Internacional, la idea no es que sea un resumen de la documentación pública o el reporting que tiene la empresa, es constituir un reporting que engloba todas las necesidades y todos los deseos del lector para poder opinar sobre la sostenibilidad, y por lo tanto yo les animo a que de este máster, además de aprender lo poco que sabemos, sean capaces de aportarnos algunas soluciones a lo mucho que nos falta por saber. Muchas gracias. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por la presentación. Creo que bueno, pues nos has dado una buena panorámica y motivación pues, para ver el interés, sobre todo las personas que
que se están empezando a formar en estos temas sobre todas las posibilidades y las necesidades de lo que has comentado. Abrimos algún turno de preguntas, Juan. Te coge el micrófono. Vale. Bien, nada, bueno, yo, aunque sé que no ha sido una alusión directa a mí, por alusiones, yo soy de los que defiendo en la doctrina mercantil que la responsabilidad social no implica una modificación del fin, sino una ampliación del objeto. Lo digo porque es una aplicación del fin, sino una ampliación del objeto. Esto es una de las discusiones que tuvimos el año pasado en el Congreso de Mercantil sobre estas cuestiones y, bueno, yo en ese momento tenía la ponencia y, bueno, hay una discusión, hay compañeros que piensan que la responsabilidad social es, pues, una modificación, una alteración del fin y que, por lo tanto, las empresas no tienen que dar beneficio. Yo esta parte no la comparto. De hecho, no hay ningún elemento normativo que nos permita defender esta tesis. Sí que es verdad que la responsabilidad social y, más aún, porque nosotros también en Derecho Mercantil estamos distinguiendo claramente entre lo que es el concepto de responsabilidad social voluntaria con sostenibilidad, que ya implica una obligatoriedad. Digo que a veces los contables, perdonad por el cariño, llaman normativa internacional a lo que no es una normativa. Entonces, a veces los conceptos jurídicos nosotros los tenemos que delimitar así. Entonces, sí que hay una ampliación del objeto social que tiene una incidencia en una cuestión tan relevante como el poder de representación, pero sobre todo el tema de responsabilidad. Yo creo que ahí es donde está en este momento la modificación que sí que ha supuesto lo que es la referencia. Pero no creo realmente, de verdad, no he encontrado ningún argumento, a lo mejor ilustráis y me convencéis, que yo estoy abierto a estar claro, bueno, estos debates interdisciplinarios, eso, que me permita llegar a defender que en la ley, estoy hablando de las sociedades capitalistas, todo el Big Corp y todas estas cosas, eso es aparte. Estoy hablando de las empresas capitalistas, sociedades capitalistas, reguladas en la ley de sociedades de capital, no hay ningún indicio, ni en los reglamentos de taxonomía, ni el del disclosure, ni el del reporting del 22, no hay ningún argumento que a mí me haga ver que ha habido un cambio en el fin social. El fin social sigue siendo un beneficio y, por lo tanto, todo lo que está ocurriendo es permitir a los administradores hacer acciones más allá de lo que hasta ahora se les permitía, porque para nosotros es un problema. Vosotros a lo mejor estáis en otra, bueno, a lo mejor no estáis en otra guerra, pero nosotros, el hecho de que un empresario, un administrador pueda hacer, por ejemplo, una donación, desde el punto de vista conceptual, ha chirriado. De hecho, hay jurisprudencia que ha entrado en esta cuestión. Entonces, yo creo que bueno, en esta parte, y no quiero entrar en más porque no voy a dejar hablar a los demás, yo, sinceramente, insisto, no creo que haya una modificación del fin social. Las sociedades capitalistas siguen teniendo ánimo de lucro. Sí que hay una ampliación del objeto social que tiene incidencia, insisto, en poder de representación, en materia de responsabilidad, etc. Pero yo creo que la modificación simplemente está. Yo te contestaré solo de un ejemplo real porque me pasó a mí, o sea, no porque lo hayan contado. Cuando nosotros creamos Liberbank, teníamos que hacer una ampliación de capital para cubrir lo que era de Castilla-La Mancha, para nosotros una ampliación de capital. Y cuando la ampliación de capital, evidentemente hicimos un roadshow por los mercados financieros internacionales, entre ellos Wall Street. Cuando llegamos allí a explicarles lo guapos, lo bonitos y lo buenos que íbamos a ser y que éramos, levanto uno ahí y dijo una cosa. Preguntó, lo que queríamos era que suscribieran el capital que íbamos a invertir. Y dice, ¿están ustedes adscritos al Pacto Mundial? No lo estábamos. Suspendimos las reuniones 2 días hasta que nos dimos de alta allí, porque iba por la influencia. No, pero sí. Suscribían o no suscribían. Y bueno, pues si yo no tengo capital, me cierran la empresa. Ya, pero yo creo que ese sería otro debate. Yo creo que la incidencia de la responsabilidad social, para mí la palabra clave que la ha mencionado es la palabra riesgo. Yo creo que los inversores institucionales, con todo este movimiento, por eso el señor Finch está detrás de todo esto, o uno de los grandes defensores, está en la palabra riesgo, porque claro, en la medida en la que este movimiento normativo, y no solamente normativo a través del soft law, está entrando, lo que está intentando garantizar es que el inversor realmente tenga una inversión en el largo plazo. Pero el hablar del inversión a largo plazo no significa que los inversores no tengan
expectativas de retorno. Inversión en 15 minutos, nada de largo plazo. Yo necesito ahora. Y si no cumplo con estos nuevos indicadores, los que poseen el dinero que a mí me hace falta, no me lo dan. Y si no me lo dan, ya puede ser jurídicamente la más solvente del mundo, que cierro. Pero cierro en 15 minutos. Pero digo, nosotros hubiéramos tenido que suspender la creación del banco porque no hubiéramos podido absorber al otro si nos llegan a denegar la ampliación de capital. Una ampliación de capital, ¿eh? ¿Y por qué? Pues nos la denegaban por RSC. No por ninguna otra, sino por no estar adscritos al Pacto Mundial en concreto. Fijaros, pues lo digo ya, pues eran los BlackRock y la compañía, ya, eran justo los que, claro, o te viene luego, reúno al consejo, y si no cumplo los elementos ambientales o los elementos de estos, advisory de voto, le votan en contra los acuerdos no por rentabilidad, no por financiación, sino porque el plan que tengo de RSC no les convence. Y resulta que son, al final, bueno, hay ya casos concretos en los que por el voto de los advisory se han echado fuera nombramientos de consejeros que estaban hechos por votación en la Junta y se han volcado en la Junta General. Es decir, es verdad que por eso he distinguido entre sociedad y empresa. Que la sociedad puede ir muy bien y la empresa puede ir muy mal. Porque es que para los juristas, con todos mis respetos, no hay deudor sin acreedor. Para los economistas, hoy no hay origen sin concreción. No hay concreción sin origen. Nada sale de la nada. En cambio, esa es la diferencia entre gasto y coste. O esa es la diferencia entre resultado y beneficio. Nada menos. Y por eso nos movemos en unos parámetros que a mí ahora mismo la responsabilidad social corporativa me provoca riesgos financieros monetarios. Y si me produce riesgos financieros monetarios, perdona, antes de irte, Begoña, dinos algo de lo que pensáis en EFRAC. Begoña pedía la palabra. Sí. Son varias cosas, pero me tengo que ir. Vamos a ver. No te oigo. Que son varias cosas las que se me han ido ocurriendo con esta intervención tan provocadora que creo que has hecho desde muchos puntos de vista, porque has tocado muchísimas cosas. Pero por señalar tres cosas, vamos a ver, ni las normas, desde mi punto de vista, claro, yo no hablo como el TRAF, yo hablo como Begoña Giner, desde mi punto de vista, ni las normas, ni las directivas de información financiera, ni la directiva de sostenibilidad, ni las normas internacionales de información financiera dicen que las empresas tienen que tener beneficios, ser rentables, tener endeudamiento o no tenerlo, o ser sostenibles o no. Lo que dicen es cómo medir el resultado de las empresas, cómo calcular el endeudamiento, porque se piensa que los inversores les interesa saber eso. Y entonces las empresas tratan de tener beneficios porque si no, no invierte nadie. Pero lo mismo con el de sostenibilidad. La norma, la directiva y las NIES o leyes, como se dice en castellano, no dicen que las empresas sean sostenibles. Lo que dicen es, dame indicadores y juzgarán otros. BlackRock que juzgue. Que por cierto ha habido un poco de movida en Estados Unidos con BlackRock recientemente, pero no voy a entrar por ese tema. Segundo tema. Luego la ley, las normas no dicen ni que sean sostenibles ni que sean rentables. Lo que dicen es, usted divulgue información y otros ya tomarán decisiones, ¿no? Luego, lo de la materialidad que decías. Bueno, a mí tampoco me gusta lo de doble materialidad, pero hablando de la materialidad financiera tienes razón. Todos estos riesgos, oportunidades, sí tienen impactos financieros. Pues al final son como otros riesgos que la empresa tiene que reconocer, pienso yo. A lo mejor el modelo contable clásico lo podría incorporar.
Pero la segunda pata, la doble materialidad esta, es la materialidad de impacto, que es cómo la empresa afecta al exterior. Y esto sí que es distinto. Por eso lo de 3, 4, 5 materialidades que has dicho me ha parecido un poco provocar demasiado. Ya vale con 2, porque ya es mucho. Hacia adentro y hacia afuera. Punto. Ahí se acaba. Y la tercera cosa, y termino, es el tema de la auditoría. No he entendido muy bien qué es lo que estás queriendo decir. Auditoría no aseguramiento. El aseguramiento no dice que la empresa sea sostenible. Lo que dice es que la información de sostenibilidad está bien elaborada, punto. Pero no dice que la empresa va a ser sostenible. Bueno, mejor dicho, la ISA 5000 aún no se ha publicado. Está en borrador. Pero no va. Yo lo que sé es que no va a decir, esta empresa es sostenible, esta no es. No, ahí no va a entrar. Porque ni siquiera está muy claro que la materialidad de impacto la contempla muy bien en el borrador, con lo cual lo más que va a trabajar o trabaja son los riesgos hacia dentro. Que son riesgos al fin y al cabo, tú lo has dicho. Mira, Begoña, no podemos estar más de acuerdo. Lo que tú dices es lo que dice la norma y lo que yo digo es lo que dice AECA, que no necesariamente está de acuerdo ni con que la norma exista. Te digo, yo, por eso hablo de la voluntariedad. Es decir, yo digo que para AECA, y para mí por lo menos, la empresa será sostenible cuando cumpla eso, no cuando cumpla las normas. Y cumpla las normas es un problema legal, no es un problema mío. Un problema legal. No, pero es que hay normas que están muy bien, porque favorecen para mí lo esencial, que es la competencia libre, desleal y lo más perfecta posible. Y hay normas que interfieren, porque pueden interferir, y en cualquier caso, sí. Perdón, pero conceptualmente una empresa no puede ser sostenible sin cumplir normativa. ¿Sí? Sin cumplir normativa. No puede. O sea, ni cumpliéndola, pues, no garantiza que sea sostenible. Que cumpla la norma no garantiza que sea sostenible. Lo que cumpla la norma no garantiza que sea sostenible, pero no cumplir la norma impide que una empresa pueda ser calificada. Te he dicho que las dos, y que ese es el problema que tenemos. Está en medio de decir, oiga, ¿es suficiente que la empresa cumpla normas? Primero. Segundo, ¿es suficiente la norma? Pues claro, porque ahora mismo nos faltan normas, estamos pidiéndolas, ¿no? Ahora, pero estamos pidiendo normas, pues eso, que nos permitan, una norma que he calificado de positiva, para mí es normativo, oiga, el Acuerdo de París, me parece un acuerdo que tiene valor de norma para la gestión. Naturalmente no será jurídicamente exigible, porque vaya usted a exigírsela a China, por ejemplo. Pero a mí me está teniendo problemas monetarios. Una central de carbón en España o en la Unión Europea, por definición, está obsoleta y hay que cerrarla. Esa misma central es una fuente de riqueza hoy en China. Esa misma. Porque la norma es distinta. A mí aquí me obligan a cerrarla. Yo no, por competitividad no la cerraría. La cierro por responsabilidad corporativa o porque me obliga la norma. O sea, la cierro porque soy consciente de que no debo de emitir CO2 y prescindo, o la cierro porque me dicen, como pasa aquí, si la abres mañana vas a la cárcel. O sea, no puedo producir. Pero si yo voy a hacer una nueva central de carbón, porque por responsabilidad corporativa me parece una tontería lo de que no hay que emitir CO2, por entonces me voy y la hago en China. Porque para mí, la norma de CO2, el Acuerdo de París, para mí es una idiotez. Digo para mí, no es ninguna idiotez, por eso estoy con la RSC, pero para China lo es. Por eso la RSC es un movimiento que trata de garantizar la aplicación transnacional
de las normativas más desarrolladas. Esa es la esencia de la que tratan de ganar, extender donde no es normativo la aplicación de este tipo de mandatos. Te olvidas de la voluntariedad, Claro. el valor de la voluntariedad. Por Lo que eso está en la ley podemos no hacer, es voluntario. porque en China no podemos regular. Pero bueno, lo que está en la ley no es voluntario, por definición es obligatorio. La diferencia Por del SARS, definición. claro, Y por la, eso. y la RSC te obliga sin ley. Te obliga sin ley, te obliga por responsabilidad. Bueno, muy interesante el debate aquí, los puntos de vista desde el derecho, de la contabilidad. Está claro que hay mucho que rascar y que debatir y que reflexionar y que estudiar el tema. Gracias, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio. Y bueno, os invitamos ahora al salir a la derecha, tenemos un pequeño picoteo para hacer un rato de networking y bueno, y seguir debatiendo, ¿no?